Programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Son las 7:01, sigue con nosotros Mervin Maldonado, constituyente. Estábamos conversando sobre lo que ocurrió el pasado sábado en la avenida Bolívar. Ya fue calificado por las autoridades. Ayer el fiscal decía que era un magnicidio en grado de frustración. Ya hay aparentemente 7 detenidos. Ha habido allanamientos en reconocidos hoteles, además de la ciudad capital. Constituyente, yo le hablaba del tema de las reacciones, varios presidentes, pero también en el caso de Chile, el presidente pidió pruebas que demostraran la vinculación de otros gobiernos internacionales, como fue el caso, o al menos los nombres que se dieron, Juan Manuel Santos. Ayer el consejero de Seguridad, John Bolton, de Estados Unidos, negaba completamente la participación de Estados Unidos en este intento de atentado en nuestro país. Se van a mostrar las pruebas en aras de la responsabilidad, por supuesto, y de la transparencia y cómo lograr afinar el sistema de seguridad venezolano, sobre todo porque fue muy criticado el tema de que la Fuerza Armada Nacional rompiera filas y saliera corriendo. Mira, allí en primer lugar agradecer la solidaridad de la inmensa mayoría de los países en el mundo, destacando de grandes potencias como Rusia, como China. Sí, hemos visto la solidaridad de los países y sobre todo de los pueblos de las diferentes latitudes, que es la inmensa mayoría. Un sector, lamentablemente, que intenta enturbiar la situación, que intenta tapar una situación que es claramente un magnicidio en grado de frustración. Ya pasa a otra fase en la que no es simplemente la denuncia en donde los organismos de inteligencia logran detectar la situación, sino que ya vemos el hecho concreto y todavía ante esa situación hay gobiernos en algunas latitudes donde intentan maquillar esta situación. Lamentamos, por supuesto, este hecho de algunos sectores. Sin embargo, el mundo entero vio la situación y ante eso lo que queda justamente es, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, todos los procedimientos que son necesarios. Repito, el presidente Nicolás Maduro ha sido bastante responsable en cada momento cuando realiza una denuncia y hemos visto cómo la historia sí lo ha demostrado, en donde inmediatamente luego son presentadas pruebas. ¿Qué es lo que más quieren? Entonces pudiéramos preguntarle a estos sectores fascistas que dirigen algunos gobiernos en nuestra región. De verdad que es una situación bastante repudiable, incluso vomitiva, porque estarían justificando incluso entonces esos sectores de esos gobiernos que ocurriera un hecho similar que nadie desearía en esos países. Nosotros, mira, consideramos allí que la solidaridad internacional se ha activado con nuestro país. Hubo una reunión el día domingo inmediatamente del canciller con todos los representantes de los países en nuestra región. Repito, habían invitados internacionales que fueron testigos de excepción en ese espacio y por lo tanto, bueno, creo que queda bastante claro ante la comunidad internacional, aunque algunos sectores traten de mancillar, de vulnerar lo que realmente ocurrió allí. Hubo comunicados constituyentes de partidos políticos, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, también Voluntad Popular y otros partidos de oposición que rechazaban ciertamente lo que ocurrió el sábado en la avenida Bolívar, pero también pedían que el gobierno tenía que escuchar para evitar radicalismos, porque pudiera ser un intento de personas desesperadas por acabar quizás con la crisis o con el problema económico que hay. La violencia hay que rechazarla, por supuesto, y no se justifica desde ningún punto de vista. Pero ¿cómo lograr precisamente que esa paz sea cierta y que en la práctica puedan convivir tanto gobierno como oposición, sobre todo para beneficiar al venezolano, que es el que está pasando hambre, el venezolano de a pie? Mira, el presidente Nicolás Maduro, luego de ganar el 20 de mayo, volvió a ratificar lo que ha sido su voluntad durante los 5 años de gobierno que ha tenido y en una primera línea de trabajo convocó al gran diálogo nacional. Y no solo que lo convocó y quedó en el discurso y en la retórica, sino que además el presidente Nicolás Maduro dio muestras concretas de la voluntad de sentarse con todos los sectores en nuestro país, de escuchar a todos los sectores más allá de su posición política, de su posición ideológica, de su posición de pensamiento. Y vemos entonces cómo es el contraste entre quienes convocamos a la paz, trabajamos por la paz. Hace un año cuando se escogía la Asamblea Nacional Constituyente, luego se instalaba
lo hacíamos en el marco de derrotar la violencia, el terrorismo y ganamos la paz, y lamentablemente vemos como otro sector sigue insistiendo con la violencia de asesinar líderes revolucionarios, con la violencia en las calles, con la violencia ahora contra la primera magistratura del Estado, y frente a eso creo que el pueblo venezolano tiene conciencia de quién ha convocado un diálogo. El presidente Nicolás Maduro insistió desde el mes de octubre del año pasado, fueron más de 400 llamados al diálogo con todos los sectores en nuestro país, sectores que hemos visto que han salido de nuestras fronteras a pedir intervención por nuestro país, a pedir sanciones, a sentarse con el gobierno de los Estados Unidos, como el señor Antonio Ledesma, y pedir que arrecien las sanciones contra nuestra patria, que sin duda alguna son los sectores que desarrollan la guerra económica que hace pasar penurias a nuestra población, justamente en temas de comida, en temas de medicinas, en temas de productos, en una onda inflacionaria inducida, que hay que decirlo como debe ser con sus términos adecuados, y frente a eso el pueblo tiene que sacar sus conclusiones. O sea, aquí no se trata nada más de quien pueda expresar a través de algunos medios de comunicación una situación e intentarla hacer parecer como real, sino sencillamente de los hechos concretos. O sea, aquí vimos nosotros como hubo una mesa de diálogo en República Dominicana y vimos nosotros quiénes fueron los sectores justamente que patearon esa mesa, que no quisieron firmar un acuerdo. Respetando nuestras posiciones, claro, todos tenemos diferencias, desde que nacemos tenemos diferencias, pero en el marco del respeto, aquí han violado las normas del respeto, han violado las normas de la política y lamentablemente han llegado a otros extremos que nosotros, bueno, rechazamos, repito, y debo decirlo siempre contundentemente, estas situaciones. Venezuela no es así. Usted, venezolano y venezolana que me está viendo en este momento, usted sabe que su posición no es violenta. El pueblo venezolano es un pueblo noble, es un pueblo consciente que tiene sus diferencias como todos los pueblos y todos los países en el mundo, pero que siempre va a apelar al diálogo, que siempre va a apelar a la conversación. Hay participación a través de @primerapágina, varios comentarios y nos queda poco tiempo. Por acá le dice Constantino Montesino, si bien todo acto de violencia debe ser rechazado, venga de donde venga, es preciso recordar que gobernar es algo serio y el régimen nos genera confianza. A diario mueren venezolanos por las políticas del gobierno y no dicen nada. ¿Qué le responde? Bueno, lo que yo le digo al señor Constantino con mucho respeto es que entendamos que estamos en una situación de guerra no convencional, una guerra económica inducida por los sectores que dirigen a la oposición de derecha en nuestro país, que salen de nuestras fronteras justamente a pedir intervención contra nuestro país, sanciones, bloqueo económico financiero. Venezuela teniendo recursos incluso no puede pagar para comprar medicinas, alimentos, que se está haciendo un gran esfuerzo y que frente a eso se ha generado todo un mecanismo de protección de nuestro pueblo con incrementos permanentes de salario, con creación del carnet de la patria para llegarle con bonos personalizados a cada uno de los ciudadanos, para generar políticas que vayan direccionadas a las mujeres embarazadas, a las personas con alguna discapacidad, a hogares de la patria, creación de clave, en fin, estamos en una situación donde se reconoce la dificultad que estamos y donde además se actúa en función de ello. Por acá le dice John Edgar Muñoz, entiendo según lo dicho por el invitado que el acto fue en la Avenida Bolívar para aprobar mecanismos de seguridad de la integridad del presidente. Por cierto, a la primera dama ni siquiera con un paraguas la cubrieron. Y por acá le dice Osher64, el invitado dice nos han asesinado, pero del lado del pueblo también, militares, colectivos y policías nos han asesinado. Muchos jóvenes sin contar los más de 300 del 4 de febrero y el 27 de noviembre, solo mencionan lo que le conviene. No, mira, allí resaltar que el acto en la Avenida Bolívar fue justamente una actividad que permanente se viene haciendo. Allí se hacen inicios de campaña, cierres de campaña, grandes movilizaciones. Vimos ese día además un acto muy bonito en el que la Guardia Nacional Bolivariana mostraba, bueno, todo lo que ha sido el desarrollo de la defensa de nuestro país y no tiene nada que ver con alguna otra acción. Nosotros hemos visto actos en las diferentes avenidas, en las diferentes calles de nuestro país y nosotros lo seguiremos haciendo. Estas acciones nos llevan a una mayor unidad del pueblo bolivariano, a una mayor cohesión